Pero gracias a Dios, hermano. Gracias al Señor, porque el Señor es que nos enseña a través de su palabra. Y sí, hermana, para dar un recorder y recordamos, hermana, que estamos tratando de la sumisión bíblica, ¿verdad? Que en el original griego es hipotazo y que significa estar bajo el rango, ¿verdad? O poner en orden, implicando una colocación voluntaria bajo una autoridad establecida. Esa palabra establecida es importante a lo largo de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Establecida como un plan y no solo de obediencia, sino también de entrega, ¿verdad? De entrega. Entonces, cuando vemos en la Biblia, la sumisión significa someterse voluntariamente a la autoridad de Dios y de otros, no por obligación o por miedo, sino como un acto de amor, de humildad, de respeto. Cuando lo hacemos de esa manera, honramos a Cristo siguiendo su ejemplo, ¿verdad? Alineando la voluntad propia, o sea, la de cada una de nosotras con la de Dios y aceptando los roles divinos en todas las relaciones, ¿verdad? Así como en el matrimonio, igualmente, ¿verdad? Entonces también vimos en el día de ayer que una mujer sumisa es un testimonio vivo de un Dios real que transforma, ¿verdad? Entonces, y eso lo vimos a través del Evangelio, que el Evangelio, hermano, es la motivación para que nosotros, ¿verdad?, lo hagamos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a creer en Cristo y a obedecerle. Y lo vimos a través del ejemplo de Eva y de Adán en el jardín del Edén, ¿verdad? Cuando Dios le dio todas las instrucciones y que ellos deberían de hacer. Pero esa sumisión se rompió del momento que Eva desobedeció a Dios y a su esposo también, igualmente. Y luego el esposo, ¿verdad? Entonces lo vemos de esta manera y por eso, hermana, el Evangelio nos da la oportunidad, ¿verdad?, de volver a ese principio y de someternos a la voluntad de Dios. Por eso dice de una autoridad establecida. ¿Quién la estableció? Dios. La idea de la sumisión vino de Dios. No es una idea machista ni una idea feminista, como muchas veces algunos quieren irse a un lado o al otro. No se trata de eso, hermana. Se trata de nuestro Dios. Esa autoridad establecida fue de parte de nuestro Creador. Así lo vimos anoche, hermana, y vamos a verlo en esta noche de esta manera. Vamos a ver qué no es sumisión, qué no es, ¿verdad? Ok, y anoche también vimos, como dice la palabra, hablando de cuando Sara, ¿verdad? Decía Señor, no solamente como una parte de la cultura, sino también como una parte de respeto y de reconocimiento. Entonces, dijimos que dejamos de mirar al hombre, dejamos de mirar al líder, dejamos de mirar alrededor, y miramos a Cristo, ¿verdad? Porque de Él viene el mandamiento, de Dios viene la instrucción y el mandamiento es para cada uno. Y cuando el mandamiento es para mí, ¿quién lo tiene que poner en práctica? Yo. Y si cada quien lo siente así en lo personal, eso es lo que va a hacer, hermano, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios es un Dios de orden y desde el inicio, ¿verdad? Desde la creación vemos que su creación hay autoridades, hay escala de autoridades. Sin embargo, en la cultura en que vivimos, hermana, nosotros, ¿verdad? Queremos ser independientes, ¿verdad? Queremos ser autónomas, queremos, ¿verdad? O sea, esa es la tendencia de cada uno, ¿verdad? En esta cultura, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos lleva a principios, ¿verdad? Principios en la escritura que nos asigna, que nos dicen únicamente, ¿verdad? Y de una forma determinada, cuáles son los roles que nosotros, los roles divinos porque vinieron de Dios, ¿verdad? En que nosotros estamos posicionadas. Cuando en realidad su aplicación, hermana, cuando miramos estas cosas,
es mucho más amplia, es mucho más profunda en el caso del concepto de la sumisión. Y lo vimos a través de la palabra, hermana. Es algo más profundo, porque cuando usted pone en práctica ese rol divino que el Señor ha establecido y usted lo hace, lo vimos ayer, que es voluntariamente y debe ser con gozo y debe ser con amor y debe ser con respeto. Y que cuando yo hago todas esas cosas, solamente lo que está fluyendo de mí es la obra del Espíritu Santo. Ve que es algo más profundo que mirar al esposo, que mirar al líder, que mirar al ministro. Es algo más profundo y más personal, porque es algo que tiene que ver con usted y Dios. De esa manera, hermana. Entonces, ese es el caso del concepto de la sumisión. Esta palabra a veces provoca de toda clase de incomodidad, de controversia, pero estamos viviendo en un mundo que rechaza el concepto de autoridad. Este mundo, hermana, rechaza. Y una prueba es cuando vemos los niños que vienen creciendo, cuando vemos estas nuevas generaciones, ¿verdad? Que por lo menos lo que tenemos esta edad pensamos, wow, cuando yo pudiera responder de esa manera o decir lo que yo quiero y lo que me gusta, ¿verdad? Cuando te decía, siéntate ahí y cómete esta comida y nada que refunfuñar. Ahora no, ahora el niño dice que no quiero, que no me gusta, que quiero así, que quiero, ¿verdad? De eso se trata, hermana, el concepto de autoridad. Y como dijimos antes, promueve la autonomía y la independencia. Por eso, ¿verdad? Por eso. En el caso de nosotras, hermanas, nosotras como cristianas, muchas, ¿verdad? Podemos ahora, de aquí en adelante, cuando oímos ese término de sumisión, tenemos una idea más amplia, más clara de qué se trata, qué nos dice la palabra de Dios con referente a eso. Y no es algo que implica inferioridad, no, y que solamente se aplica a nosotras, en especial a las que están casadas, no, es algo. No es así, es algo erróneo pensar así. Es para solteras, como le dije al principio, para viudas, para casadas, cualquiera sea la condición, esto es para todas, ¿verdad? Porque es algo entre usted y Dios, de eso se trata. Ahora, que la palabra de Dios sí no hace un énfasis a las que están casadas para ver el grado de autoridad que tiene el esposo, eso está claro, ¿verdad? Allí. Sin embargo, hermana, aún si nosotros muchas veces hay personas que cuando escuchan esta palabra, estas cosas, a veces hay prejuicios, ¿verdad? Pero debemos siempre estar clara en esto, hermana. El término sumisión no se aplica solamente a la mujer, ni surgió por el matrimonio, ¿ok? Tengamos eso claro. Eso no surgió no surgió por un matrimonio, no. Eso es desde el principio de la creación, de las instrucciones que el Señor nos ha dejado y cómo nosotros debemos tener esa humildad para obedecerla. Y ayer pusimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que obedeció y no cité este pasaje que está acá déjenme recordar, si alguien lo tiene, creo que es Filipense, Colosense, cuando él dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Recuerdan ese pasaje, hermana? Si alguien lo tiene cerquita, o si no lo voy a buscar. Ok, bueno, lo voy a leer yo. Dice así, me pasé. Dice así, ¿dónde que está? Ok, a vosotros. Ok, no, ok, lo perdí, hermana, el pasaje, pero lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Es importante porque ese pasaje debí decirlo ayer y dije mucho, pero ese eh, era importante. Se humilló.
Ok, este es Filipenses 2:7, que dice de la siguiente manera, dice así, sino que se despojó. Ok, voy a leer desde el 5 para tener el sentido. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en el día de ayer vimos esos ejemplos de Jesús, ¿verdad? De someterse a quién, a la voluntad de Dios. Vimos cuando estaba en el Getsemaní y esa oración angustiosa que hizo, pero al final dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ese es el ejemplo, ¿verdad? De sometimiento a la voluntad de Dios más grande, mayor que nosotros podemos tener en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que ayer ese pasaje no lo cité y era importante hacerlo. Entonces, hermana, de esto se trata, ¿verdad? De eso se trata, haciendo un recorderis de todo lo que nosotros hemos hablado. Entonces, vamos a ver, hermana, ayer tuvimos tocando, ¿verdad? Primera de Pedro, cuando él dice, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Primera de Pedro 3, 1 al 7 está toda esta lectura. Es otra faceta, ¿verdad?, de lo que nosotros podemos ver como la sumisión, la razón que el apóstol pone aquí, ¿verdad? Entonces, cuando miramos ese escenario, dice, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta como casta, respetuosa, ¿verdad? Casta y respetuosa, de eso se trata. Entonces, y pone el ejemplo más en la parte B cuando él dice, porque así también, dice la palabra, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, ¿verdad? Más que una cultura, también era un respeto en las palabras de Sara. Entonces, cuando miramos esa parte, hermana, vamos a ponerlo de esta manera. Primera de Pedro 2, 13 al 17 nos incita a todos a qué, a someternos. Ese es, ¿verdad? A someternos. El 2, 13 al 17 lo leo, dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El 17 dice, y, ay, no estoy leyendo mal, hermana, es primera de Pedro, estoy todavía en Filipenses. Hermana, ustedes no me dicen, no están siguiendo. Primera de Pedro 2, 10, 13 al 17 dice, ¿verdad? Está leyendo mal. Por causa del Señor, mire cómo dice este pasaje, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ¿verdad? Y sigue diciendo el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, ¿verdad? Dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Era honrad a todo, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, esto vimos aquí y vimos en el 18, por eso dije, la sumisión no tiene que ver con el esposo, ¿verdad? Como a veces solo lo miran desde ese punto de vista de casada, no. Dice el 18, criado, está sujeta con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, ¿verdad? Y de eso se trata, hermana. Entonces lo vemos de esta manera y ayer
ayer leímos de los hijos, de los padres, de los hijos y de todos, ¿verdad? Es un sometimiento mutuo. Entonces, de eso se trata y eso es lo que nos dice el apóstol Pedro cuando dice, todos someternos por causa del Señor. Esa debe ser la sumisión. La sumisión es por quién, hermana? Por causa del Señor, ¿verdad? Esa parte, por causa del Señor. Entonces, luego en el 2:18 al 25, el apóstol se dirige a los siervos de la casa, ¿verdad? Amos con todo respeto, tanto a los amables como a los que no son amables. Debemos, en esta parte, él está exhortando que deben someterse, ¿verdad? Deben someterse. Entonces, también el apóstol Pedro da instrucciones a la esposa de que sean sumisas, ¿verdad? A sus esposos, incluyendo a esposos no creyentes. Esta es la parte en la que nos estamos enfocando en este momento, ¿verdad? Este punto, porque como dijo la hermana anoche, a veces hay tantas razones que las personas dicen, no, pero es que si la persona no es cristiana o la persona no es esto, el mandamiento para quién es para el cristiano. En este caso es para mí, es para usted y somos nosotras que lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces, de eso se trata, hermana. ¿Por qué? Porque la palabra, ya lo miramos, ¿verdad? Desde un principio. La sumisión es para aquel que ha obedecido el evangelio que nos da la oportunidad para que nosotros volvamos a estar en ese estado original. Entonces, antes, ¿verdad? Cuando miramos esto, la raíz más profunda, hermana, cuando nosotros vemos de la feminidad, ¿verdad? Vemos la raíz que cristiana que se menciona en este texto, es muchas veces, hermana, la esperanza en que las mujeres santas que esperaron en Dios, una mujer cristiana no pone su esperanza en su esposo, no, o en conseguir un esposo, no, no pone su esperanza en la apariencia, no. Ella pone su esperanza en qué? En las promesas de Dios que están escritas en este libro, ¿verdad? Por eso, hermana, se trata de todas las escalas. Dice, lo que aclaramos ayer, para ser sumisa en toda relación, en toda. De esposo, ok, la que estén casada, entre hermanos, entre padres, entre hijos, entre hermanos en Cristo, toda relación, cada quien en el rol divino que el Señor ha establecido. ¿Quién lo ha hecho? El Señor. Y cuando lo hago, ¿a quién estoy agradando? Estoy agradando al Señor. Entonces, de eso se trata. Y por eso Él dice sin temor, con gozo, con libertad. Esa es la manera, hermana. Entonces, cuando miramos esta parte, ¿verdad? Vemos, hermana, que es algo profundo, es algo serio, es algo importante que todos debemos de saber. Entonces, vamos a ver qué no es la sumisión, qué no es, porque hay tantas cosas que se dicen, ¿verdad? Y a veces no estamos claros, pero le quiero decir, hermana, eh, vamos a ver unos 3 puntos, quizá 4, porque hay mucho, hermana, es mucho, ¿verdad? Pero vamos a ver unos cuantos nada más aquí para ver qué no es la sumisión, lo que no es, ¿verdad? Entonces quiero decirle, la sumisión, ¿verdad? No es lo que tú puedes estar de acuerdo con todo lo que dice tu esposo. O sea, el que yo, en todo lo que dice, yo tengo que estar de acuerdo, esa no es la sumisión, porque somos personas diferentes, hermana. A veces no vamos a estar de acuerdo en lo mismo. No quiere decir eso, ¿verdad? Ahora, el que yo no esté de acuerdo no me da a mí la autoridad de ir por encima y de hacer lo que yo quiero. ¿Sí me están comprendiendo, hermana? Lo que quiero dejar claro, la sumisión no es que tengo que estar de acuerdo en todo. Todos estamos de acuerdo. No, porque siempre pensamos diferente, hermana. Siempre estamos pensando diferente. Entonces, hasta si yo le pregunto, le hago una pregunta aquí y casi podemos coincidir en lo mismo, pero cada quien lo va a dar desde su enfoque, porque somos seres diferentes. Entonces, la sumisión no tiene que ver con eso. Lo que tiene que ver es que yo no me tome la atribución que no me corresponde. ¿Estamos claros con eso, hermana? Entonces,
¿Qué quiero decir? La sumisión tampoco es como una persona dijo, bueno, ya. No tengo más pensamiento, yo no tengo idea, no tengo creatividad, no tengo nada. Aquí en la cabeza no tengo nada, porque todo lo tiene que pensar la otra persona. Eso tampoco es sumisión, porque el Señor no nos creó así. El Señor nos creó como seres pensantes que podemos razonar, que somos diferentes, ¿verdad? Creo que en la plataforma Desayunando con Jesús dijimos qué grande es Dios y maravilloso, porque es el único que puede juntar seres diferentes y hacerlo una familia. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede hacer eso. Y nosotros cuando nos sometemos a Él, lo podemos vivir, lo podemos hacer. Entonces, de eso se trata. No significa, hermana, que ya no tienes mente. No, no es eso, ¿verdad? Que ya tú no tienes voluntad. No, no, no. Eso no es sumisión, ¿verdad? Que ya tú no tienes el derecho de pensar por ti misma. No, eso tampoco es sumisión, ¿verdad? Sino que, ¿qué pasa, hermana? Que cómo venimos a nosotros a tener, ¿verdad? Así poder pensar, así poder razonar, que hay una mujer que escuchó que, una mujer que obedeció que el evangelio, recuerden la clase de ayer, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nosotros nos da el valor, ¿verdad? Nos da el valor delante de Dios el haber obedecido. Entonces, lo que creemos en esa palabra, la hemos escuchado, la hemos obedecido, ¿verdad? Y hemos pensado en ella y, y entendemos que Cristo nos escogió, nos apartó, nos trajo aquí, ¿verdad? Entonces, ese acto, hermana, usted misma lo pensó, usted misma lo obedeció. Entonces, ¿por qué no vamos a tener mente para pensar, para ser creativa, para atraer, verdad? Sí podemos. Eso no quiere decir que no estamos siendo sumisas. Sí podemos. Lo que no podemos es decir, oh, yo tengo esta idea y mi idea es la mejor y mi idea es la que debe prevalecer. No de esa manera, ¿verdad? No de esa manera. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Sumisión no significa estar de acuerdo en todo. No, no es eso. No significa que ya tú no tienes voluntad, ya no puedes pensar, tampoco es eso. No significa que vas a evitar, que vas a evitar cambiar algo en la persona que tú tienes cerca. No, oh, yo veo que él está bien equivocado y todo lo que lo hace mal y yo aquí calladita y no digo nada. No significa eso. Si puedo decir, si puedo decir, mira, yo creo que te estás equivocando o aquí dice, eso se puede hacer. Eso no quiere decir que no eres sumisa porque lo hagas. Vamos a entender bien la palabra, hermana. No significa poner la voluntad, en este caso, de otra persona por encima de la de Dios. Eso no. O sea, en este caso, el esposo, ¿verdad? No, porque la Biblia dice que él es la cabeza, todo lo que él haga, yo tengo que hacerlo hasta por encima de Dios. Entonces no estamos entendiendo, ¿verdad? El término. No estamos entendiendo el significado. Ya es una autoridad establecida por Dios. Y Dios es el que dio los roles divinos para que nosotros los hagamos. En ese orden, ¿verdad? Estamos claros entonces. Entonces no significa, hermana, que yo, o sea, todo lo que lo voy a recibir de, de mi esposo, de la persona que me cae bien. Ella es la que me da la fuerza, es que me da el ánimo, porque cuando me dice una palabra, cuando me dice otra, no, no se trata de eso, ¿verdad? La fuente siempre va a ser Dios, de donde usted va a recibir, ¿verdad? No es, voy a ser sumisa, estoy allí pues, hasta porque lo que mi esposo diga, de él recibo la fuerza, de él hago esto. No, primeramente viene de Dios. Que alguien te diga una palabra, te anime, te diga, hermana, mira, amén, porque él está recibiendo también de Dios. Dios es la fuente de todo bien, hermana. Dios es la fuente de todo bien. En otras palabras, la sumisión, hermana, no es invocada por el temor, no lo dijimos, ¿verdad? La mujer en Cristo es una mujer libre, libre, hermana, libre
Y recuerden que leímos no para hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Libre de someterse, ¿verdad? No importa si el esposo es creyente o no, es libre de someterse, no, lo hace con toda libertad, no por temor, ¿verdad? Porque entiende de dónde viene la idea, de dónde viene el mandamiento. Entonces, esos son unos puntos de lo que no es la sumisión, ¿verdad? Como alguien dijo, no, y estás viendo que todo se está equivocando y todo está y yo y calladita ahí porque soy sumisa. No es ese el punto, hermana. Yo puedo hablar, yo puedo decir, siempre y cuando, ¿verdad?, me mantenga en la posición en que Dios me ha puesto, con esa humildad y con ese respeto, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, pero ¿qué es que entonces cuando miramos lo que no es, hermana? Entonces piense, entonces, ¿qué es? ¿Qué entonces sí es? O sea, uno se hace la pregunta, ¿verdad? Ya lo hemos visto en diferentes formas, pero vamos a verlo de una manera práctica. Es una actitud. La sumisión es una actitud, hermana, que cada una de nosotros tenemos y que conlleva, ¿verdad?, a una iniciativa, que conlleva a una acción. Eso, ¿verdad? Eso sí es sumisión, que nos dice, ¿verdad? En tal situación dice, cuando yo pienso, ¿verdad? Y veo una necesidad y me puedo acercar y puedo decir, hermano, ¿te puedo ayudar? O mira, hermano, yo creo que si podemos hacerlo así, con ese respeto, con esa humildad, ¿verdad? Siempre pensando que estamos sirviendo a Dios. Con gozo, hermana. Esa es la sumisión, con responsabilidad, es ceder a tu liderazgo, es ceder, ¿verdad? No siempre porque yo puedo hacer las cosas, tengo la autoridad para hacerlo, no es que me voy a enseñorear de eso, ¿verdad? Puedo escuchar, hermana, ¿qué piensa? ¿Qué piensa que usted puede hacer también? Oh, hermana, yo creo que esta idea es mejor. Estoy cediendo, ¿verdad? Estoy cediendo ese lugar. ¿Por qué? Porque esa es la sumisión, el someternos unos a otros, ¿verdad? De eso se trata, hermana. Es una disposición y es una inclinación a seguir la dirección de Dios. De esa manera, hermana. Eso es sumisión. Eso es, ¿verdad? Tener ese gozo, esa humildad al momento de hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos eso, ¿verdad? La razón por la que eso es un tipo de sumisión bíblica, porque los esposos, a diferencia de Cristo, o el líder, a diferencia de Cristo, o la hermana que tiene un liderazgo, a diferencia de Cristo, todos, hermanas, somos falibles, ¿sí? ¿Sí? El único, a diferencia de Cristo, porque Él sí no, hermana. Él es infinito, Él es infalible, ¿sí? Entonces, a diferencia de Él, ¿verdad? Debemos nosotros, ¿verdad? Mirarlo de esa manera. La sumisión bíblica es ese tipo, la razón por la que es un tipo, ¿verdad? De lo que el Señor nos está diciendo, de lo que el Señor desea que como esposa, que como hermana, que como madre, que como hija, nosotras nos interesemos en las decisiones familiares de la iglesia, dado que Cristo quiere que la iglesia esté interesada en seguir sus decisiones, ¿verdad? Y no, y no, no, y no nada más, ¿verdad? Hacerlo de una manera como diría, como una dictadura. No de esa manera, hermana. Debe ser con gozo, con alegría, con humildad, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? De esa manera, hermana, porque la forma que lo expresamos, ¿verdad? Es la única manera que va a llegar a ser un testimonio delante de los demás de que estamos sujetas a Él. Entonces, ese papel como la cabeza, hermana, si lo podemos ver a través de la palabra de Dios y de lo que el Señor nos está diciendo, nos vamos a sujetar a las decisiones que se hagan, ¿verdad? Cada quien
en su papel, en su rol, su rol divino que el Señor nos ha encomendado. De esa manera, entonces, hermana, así lo vemos. Queremos decir, nuestro Dios, hermana, es un Dios de orden. Él dejó una autoridad establecida, ¿verdad? En su creación, y nosotros podemos verlo a través de todo lo que la palabra de Dios nos dice desde un principio hasta el final. Esta palabra, hermana, muchas veces puede provocarnos algunos, ¿verdad?, incomodidad cuando no lo entendemos. No entendemos la fuente de dónde viene, quién lo estableció desde un principio y por qué la estableció. Y es para que las cosas funcionen en armonía y en unidad. ¿Recuerdan eso? De eso se trata la sumisión, para que las cosas funcionen, hermana, de una manera correcta, ¿verdad? Entonces no se aplica solo a la mujer. No, no surgió por el matrimonio. No, es para todos en las diferentes roles, ¿verdad? Es para todo, hermana. Este concepto tiene su origen en Dios mismo, ¿verdad? Y lo encontramos en la persona, en la esencia de nuestro Dios, ¿verdad? La escritura nos enseña que es posible que dentro de una relación, ¿verdad? De unidad se encuentre la sumisión, que una relación de igualdad se encuentre la sumisión, que una relación, ¿verdad?, mutua se encuentre la sumisión, ¿verdad? De esta manera, hermana. Entonces, cuando Cristo estuvo en esta tierra, hermana, como uno de nosotros, así dice la palabra, lo manifestó de muchas maneras, pero le quiero compartir esto que dice Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, dice la palabra. Si lo pueden buscar, hermana, y lo pueden leer también. Lo voy a buscar yo, Juan 6:38. Nos dice de la siguiente manera: cuando Jesús estuvo aquí como, como hombre, como uno de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí está la palabra del Señor, ¿verdad? No para hacer mi voluntad, ni la voluntad sino la voluntad del que me envió. Y el otro está en Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es evidente que el sujeto a hacer la voluntad del Padre en lugar de hacer la voluntad propia. Y eso, hermana, es sumisión. En la palabra de Dios, la sumisión también se usa para referirse a la obediencia de los hijos, a los padres, de los criados, a los amos, de los empleados, a su jefe y de todas las autoridades establecidas, ¿verdad? Ahí está en el libro de Efesios, se nos dice claramente: sométanse los unos a los otros. Efesios 5:21. Ahí no hay acepción, hermana. Ahí dice los unos a los otros, y eso incluye a todos. Por lo tanto, si hasta el momento el término no puede causar incomodidad en alguien creyente, hermana, por creer que ay, van a abusar de mí, por querer que no, porque me ponen a un lado, no porque yo tengo dones y no me dejan desarrollarlo, no porque tal y cual, en que haya dado, en que piensen en esto, hermana, está pensando de una manera equivocada. La sumisión es un asunto de actitud y de orden, pero también y sobre todo del corazón. Es una oportunidad única y es la única oportunidad que tenemos, hermana, de parecernos a Cristo, de parecernos a Cristo. Por eso Dios quiere, ¿verdad? Y permita que podamos entender que al rechazar este concepto, nuestro problema, hermana, no será con el esposo, no será con el hermano, no será con el líder, no será con la hermana. Nuestro problema es con Dios. Él dejó las autoridades establecidas. Si estás casada, hermana, en su palabra nos dejó el mandato divino a someterse a nuestro marido como al Señor. Efesios 5:22. Como al Señor, una comparación, pues el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. 23. Por lo que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos, así como la iglesia está sujeta a Cristo.
Colosenses 3:18 nos enseña que esa sumisión debe hacerse como conviene en el Señor. Vuelve la palabra, hermana. Mire aquí, cómo conviene en el Señor. Por causa del Señor, podemos decir, ¿verdad? Además, tenemos la responsabilidad de instruir a las mujeres más jóvenes, es lo que dice Tito, ¿verdad? En el capítulo 2, el versículo 13 en adelante, Tito dice y aconseja que las mujeres más, las ancianas, ¿verdad? Deben ayudar a las mujeres jóvenes a que amen su marido y estén sujetas a ella. Ahí está la palabra nuevamente. Y vemos al final, en 1 Pedro 3:1, que nos dice de esta manera, ¿verdad? ¿Qué sería? 1 Pedro 3:1 sería como diríamos uno de los beneficios, ¿verdad? De esta sumisión. Voy a leer este pasaje, Primera de Pedro, perdón, 3:1, dice así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí está nuevamente. Entonces, serían uno de los beneficios de obedecer ese mandato divino. Es que los esposos que son desobedientes a la palabra de Dios pueden ser ganados por la conducta sumisa de sus esposas. Sí, hermana, si esto nos confronta con esta perspectiva de lo que es la verdadera sumisión, ¿verdad? ¿Qué pasará, hermana? ¿Nos resistimos o seguimos las instrucciones, ¿verdad? Y si tenemos dificultad, oremos al Señor, ¿verdad? Que podamos, hermana, ver, ¿verdad? La sumisión como ese mandamiento del Señor, esa instrucción del Señor que provee vida, que nos renueva, que renueva nuestra mente, que es tan importante, ¿verdad? Y es tan importante porque es una forma de cómo podemos nosotras glorificar a Dios, ayudándonos, hermanas, unas con otras, ¿verdad? Esforzándonos, hermanas, a poner en práctica esta palabra, ¿verdad? Entonces, hermanas, si esto nos motiva, si esto nos anima, si esto nos ayuda, ¿verdad? Es bueno que lo pongamos en práctica. Y cuando lo hagamos, hermana, vamos a estar con nuestra conciencia tranquila, porque estamos seguras que estamos obedeciendo una instrucción, un mandato del Señor de una autoridad establecida por Él. Cuando lo hago, como dije en un principio, lo que fluye de nosotros es la obra del Espíritu Santo. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Amén. ¿Verdad? Que muchas veces dice la palabra, no contristéis el Espíritu. ¿De qué manera lo podemos contristar, hermana? ¿Verdad? Ahí está, para que meditemos en todo esto. Gracias, hermana, que el Señor les bendiga. Y mañana vamos a culminar mirándolo, la sumisión, desde el punto de vista de Proverbios 31, para tener todo el panorama más amplio. El Señor les bendiga, hermano. Amén, amén.